Ese es el tema que en unos minutos vamos a debatir. Pero antes tenemos aquí la grata presencia en el set de Frente a Frente del exdirector del Programa Mundial de Alimentos en Honduras, don Miguel Barreto, que ahora es el director para América Latina y el Caribe del PMA. Siempre es un placer tener aquí al señor don Miguel Barreto. Buenos días, bienvenido. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Un placer estar aquí con usted. Reside en Panamá, ¿verdad? En Panamá, así es. Bueno, pues si quiere, comencemos porque el tema suyo es interesante, pero el país está como cuando usted se fue. Caliente. Caliente en todo. Siempre hay retos, pero creo que han avanzado muchísimo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que tenemos esperanzas y que es sustentable el tener esperanzas en que el país va a mejorar, que el país va a reducir esa inequidad, esa desigualdad. A propósito, ¿cómo está el país en seguridad alimentaria, don Miguel? Ha avanzado mucho, lo he dicho. Hay una reducción de casi 20 puntos en desnutrición crónica en los últimos 15, 20 años, pero sobre todo hay un empoderamiento muy visible de parte del Estado para afrontar estos temas con una visión de largo plazo. Y eso es importantísimo. Acabamos de terminar con el gobierno una revisión estratégica sobre la situación de seguridad alimentaria en Honduras, donde básicamente han salido más de 50 acciones en 3 áreas: hambre estacional, hambre crónico hambre estacional, hambre crónico. Pero lo importante de todo esto es que vamos a pasar ahora a una etapa en la cual el Estado va a adecuar esas brechas a los planes para alcanzar el ODS número 2, que es el hambre cero, y el PMA va a hacer lo que el gobierno quiera que el PMA haga en función de nuestra capacidad y en función de nuestras ventajas comparativas en Honduras. Explíqueme los dos conceptos, hambre estacional y crónica. Hambre estacional es lo que vamos a afrontar cuando hay una sequía, por ejemplo en el corredor seco. Y aquí es de todos los años. Cuando se presenta una situación crítica debido al cambio climático, debido a una situación anómala o debido a un desastre natural. Hambre crónica es cuando estamos hablando de la situación de personas que por un largo tiempo están dentro de una situación de seguridad alimentaria, básicamente debido al tema del acceso a los alimentos. ¿Y los hay aquí en el país? Por supuesto, estamos hablando de la gente más pobre, la gente más vulnerable. ¿En qué proporción? Cuando usted se fue, ¿en qué proporción? El tema no es tanto medir las proporciones, el tema es cómo se ha avanzado para afrontar el tema en el área más compleja de la región, que es el corredor seco, y Honduras está a la vanguardia a través de la Alianza para el Corredor Seco, donde hay planes ya identificados. Por ejemplo, el gobierno ya ha identificado 220.000 familias, que son más de 1 millón de personas, en 76 municipios que requieren asistencia inmediata frente a la situación que se va a presentar de sequía este año por 4º año consecutivo. Son 40 millones de dólares de inversión. El PMA acompañará al gobierno en este esfuerzo. Mire que debería ser yo el que maneje estos datos con toda solvencia, pero bueno, la verdad que usted es el especialista en este asunto y yo no tengo el dato. No sé por qué en este instante se me ocurrió preguntarle cuál es el mínimo de calorías que los hondureños en esta situación de hambre crónica consumen al día, por lo menos cuando usted estaba. No es fácil hacer comparaciones porque pasa por muchas situaciones. Le dije hambre crónica, hambre estacional, tenemos el hambre oculta, que es la falta de micronutrientes en niños, que también es un problema en Honduras, pero el consumo mínimo de calorías adecuado es 2.100 kilocalorías al día para cada persona. Evidentemente en situaciones de vulnerabilidad en el corredor seco no llegamos a esa cifra, ¿no? Pero el problema es cuando se deteriora la situación debido a un fenómeno natural que ocasiona que los índices de desnutrición, particularmente desnutrición aguda, o sea, el peso para la edad, en el niño, se deteriore. Y eso es lo que hay que cuidar, porque eso genera mortalidad. Me decía que son 20.000 familias identificadas. 220.000 familias identificadas por el gobierno en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave. En los próximos meses, el gobierno está haciendo un plan ya para respuesta, lo cual me parece muy bueno porque no está esperando a que la situación pase. Hay que empezar a actuar desde ahora. Hay que hacer transferencias condicionadas, vamos a trabajar con el gobierno, a hacer transferencias condicionadas a través de Banosupro para que esta gente pueda acceder a alimentos adecuadamente y en el momento oportuno y no esperar la etapa en que los alimentos comienzan a... Ok, voy a insistir con la pregunta.
¿Confía en las políticas públicas para tratar a estas 220.000 familias? Si es que las tenemos, al tener identificadas a estas familias, ¿vamos por buen camino? ¿Se están tomando las decisiones correctas? Sí, se están tomando las decisiones correctas y se están tomando las decisiones a tiempo. Eso es lo más importante. Y nosotros estamos para acompañar lo que el gobierno decida. Pero más allá de eso, estoy acá porque voy a conversar con el gobierno, porque vamos a hacer un plan de 5 años para apoyar al Estado en las brechas que tiene para cumplir con el desarrollo, con los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el número 2, que es el de hambre, que ha sido priorizado por el Estado. Y esto implica qué es lo que el PMA va a seguir haciendo en alimentación escolar, en nutrición, en preparación y respuesta a emergencias, en fortalecimiento de capacidades. Tenemos que trabajar en transferir los programas del Estado al Estado a través de un esquema descentralizado. Todo eso estamos en conversación y el gobierno ha tomado el liderazgo y estamos muy contentos en trabajar en esa línea. ¿Y qué es lo ideal para atender a estas 220.000 familias, don Miguel Barreto? ¿Estarles dando bolsas solidarias todos los meses o qué? ¿Cómo es que se trata un asunto de esto? Entendamos la situación. Hambre estacional es cuando se presenta una situación como una sequía que por cuarto año va a ocurrir. Pero el hambre crónica tiene que abordarse con medidas de largo plazo. Para eso existe la Alianza del Corredor Seco. Ahí tenemos que trabajar en medidas, por ejemplo, como políticas públicas para inversión privada en el área del corredor seco, infraestructura hídrica, cómo podemos acercar más a esta población a las redes de protección social, cómo podemos hacer que las redes de protección social del Estado, como el bono de 10.000, incorporen el concepto de resiliencia para convertir a las comunidades sostenibles en sus propias áreas a través, por ejemplo, de transferencias para trabajo en su ordenamiento territorial, pozos de agua, cómo pueden sustituir cultivos que no requieran tanta agua y no ser exclusivamente monocultivo de maíz y frijol que requiere agua. Es decir, eso lo tenemos que trabajar a largo plazo. Y en eso estamos. Solamente así podemos adaptarnos al cambio climático. Entendamos una cosa, lo que está pasando en el corredor seco, 4 años de sequía consecutiva, ya no es una situación cíclica, es la realidad. Esto es cambio climático, tenemos que adaptarnos a ese cambio. Y el lastre es que esa hipoteca social limita el desarrollo de todo el país. Y no es un tema exclusivamente de Honduras, es un tema de los 4 países de América Central, donde Honduras, creo yo, está a la vanguardia. O sea que lo estamos tratando en serio el asunto del cambio climático en relación a esas miles de familias que padecen hambre en el país. Absolutamente, yo creo que sí. Y estamos trabajando en eso con el gobierno y durante los próximos 5 años vamos a apoyar al gobierno en esa estrategia. Ahora, ¿siente que cada año crecen el número de familias con hambre estacional o con hambre crónica o que hay indicios de que se reduce producto de esas políticas públicas? Varía, Renato. Yo te quiero mostrar un mapa muy interesante, por ejemplo, que no es un mapa nuestro, es un mapa del SICA, de la Comisión Meteorológica del SICA. Esto lo que muestra, el área marrón, es el área que se ha identificado, no sé si se puede ver. Sí, lo vamos a Es el área que se ha identificado en América Central como el área que va a tener pocas lluvias este año. Esta situación estacional se va a dar en este año, probablemente en esa área marrón. Ubicamos a tres naciones en Centroamérica. Así es. Nicaragua, Honduras y El Salvador. Sí, usted está viendo exactamente cuáles son las áreas de Honduras que van a ser afectadas. Esto varía cada año. O sea, hay años donde este mapa es diferente y hay comunidades más afectadas que otras. Este es el efecto de este año y justamente la concentración que está haciendo el gobierno es en las áreas de Honduras donde ya se identificó que va a haber poca agua. Esto es planificación. Lo que hay que hacer es planificar, generar resiliencia, permitir que las comunidades puedan prepararse, puedan resistir y puedan recuperarse. Eso es el trabajo esencial y vincularlas a las redes de protección. Bueno, lo que yo he escuchado es que están haciendo cultivos de agua ahí en esa zona. Pero eso es lo que hay que hacer. Fuera de eso, ¿qué más se hace? Es parte de la solución. Lo que pasa es que tiene que haber una inversión masiva. Tenemos que concentrarnos más como países en invertir en las zonas de vulnerabilidad y no exclusivamente hacer infraestructura pública en todo el país. O sea, tenemos que trabajar en corredor seco. Definitivamente es un lastre en América Central, como hay otras situaciones, pero hay que invertir a largo plazo, con un sentido práctico, con un sentido real. Y teniendo como prioridad esos cultivos de agua. Cultivos de agua, inversión privada. No, un tema esencial, lo he dicho, es cómo hacer que la población acceda a las redes de protección social, vaya a los centros de salud, vaya a las escuelas, se someta al apoyo que le da el Estado, sea parte de las transferencias condicionadas del Estado, cómo poder generar mecanismos de resiliencia dentro de las transferencias. Yo le cuento, por ejemplo, un ejemplo en otro país, en mi país, que es Perú. En el Perú, el gobierno invierte muchos millones de dólares en redes de protección social.
Hicimos un estudio hace un año donde se identificó que 5 millones de personas que habían recibido ayuda por más de 10 años no cambió un ápice su situación porque vivían en situaciones, en áreas vulnerables a desastres naturales y al cambio climático. Es decir, si nosotros seguimos con las políticas de transferencias sin tener en cuenta el cambio climático, no avanzamos, porque estas personas no van a evolucionar. Cada vez que hay una emergencia, van a volver a la situación anterior. ¿Y cómo estamos con las redes de protección social en ese corredor seco en lo que respecta a Honduras? Centros de salud, centros de educación y todo eso. Hay que avanzar en eso, hay que avanzar en infraestructura, sobre todo en áreas de escuelas en preescolar, ¿no? Por ejemplo, la merienda es una red de protección social que llega a todos los niños, pero a los niños que ya acceden a la escuela. Hay que avanzar mucho más. O sea, y no es solamente un tema del Estado acercarse, hay que generar todo un cambio de hábito de la población. Es población en su mayoría indígena, es población que tiene que tener un acercamiento hacia el Estado, hacia los centros de salud. Hay que construir más centros de salud. Ahora, yo siempre me he preguntado si hay un monitoreo objetivo, si hay un monitoreo real de esas transferencias condicionadas, don Miguel Barreto. Si en efecto la gente todos los años monitorea, si el gobierno monitorea que las personas que reciben estas transferencias condicionadas asisten con regularidad los niños a las escuelas, las mujeres que salen embarazadas van a los centros de salud a checar su producto. ¿Existe este monitoreo? ¿Lo tiene el PMA respecto a Honduras? Nosotros no es nuestro rol hacer ese monitoreo. Lo que yo le puedo decir es que el PMA maneja la información de todos los niños que van a la escuela a través de la Secretaría de Educación, y el gobierno maneja las cifras de aquellos niños que reciben merienda escolar o aquellos niños que están en los programas de nutrición que nosotros apoyamos. Y esos niños, si se hace el cruce de información que no le corresponde al PMA, se puede identificar si es que además están dentro de las redes de protección social, si hay una evolución o no hay una evolución. Pero ese no es el rol del PMA. Y deberíamos ser nosotros, el auditor social, realmente que deberíamos ser los medios, el auditor social, para ver cómo está la infraestructura educativa, cómo está la infraestructura sanitaria en todo ese corredor seco. Deberíamos ser... El mejor auditor social, Renato, es la comunidad. Es la comunidad. Pero yo siento muy indiferente a la comunidad muchas veces. Yo le digo con total certeza, porque conozco su país, y además es un país que adoro. En este país existen 21 escuelas donde hay comités de merienda escolar, por ejemplo, donde las madres de familia administran los alimentos y los niveles de pérdida son de 0.02%, lo cual en términos de manejos de alimentación escolar son inexistentes las pérdidas. La auditoría social existe a ese nivel. Lo que hay que hacer es empoderarlos, lo que hay que hacer es empoderar a las autoridades políticas encima de las comunidades, a las municipalidades, a los gobiernos regionales, para que puedan apoyar y gerenciar de manera adecuada estos programas. Pero la auditoría social a nivel local existe, por lo menos en el área de merienda escolar, que es el programa social más grande de este país. Y se mantiene, ¿verdad? Y se mantiene. Y ustedes lo apoyan. No solo se mantiene, ha mejorado. Y ha mejorado por decisiones positivas que ha tomado el gobierno, por ejemplo, no solamente para comprar todo en Honduras, sino para comprarle a pequeños productores granos, pero ahora incorporando alimentos frescos, como por ejemplo vegetales y huevos. Hay 130.000 niños en Honduras que en el año 2016 ya no recibieron solamente la merienda regular, maíz, frijol, arroz, aceite vegetal y mezcla fortificada de soya, sino además huevos y vegetales. ¿Cuál es el impacto de esto? Una dieta diversificada, pero además un mercado para el pequeño productor y para el productor local. Y otro problema que enfrentamos son los extremos, obesidad o desnutrición. Mire usted, que es otro de los temas que quiere hacer mención hoy y generar reflexiones y concienciación, don Miguel Barreto, el director para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos. O hay mucha gente, niños obesos, o tenemos niños desnutridos. Es gravísimo. 3 temas que quiero hacer referencia en América Latina. Esto no estoy hablando, claro, estoy hablando de toda la región. Es. El primero, usted lo ha dicho, la doble carga de la desnutrición y la obesidad. Pero más allá del impacto en sistemas en la salud, acabamos de hacer un estudio con la CEPAL, por la cual en 3 países, a través de un modelo económico que hemos armado, en México se pierden 26.000 millones de dólares al año por problemas de obesidad y de desnutrición. ¿Esto a qué se debe? Ese es el impacto que tiene la obesidad y la desnutrición en el costo de la salud pública, en el costo de la educación pública y en la productividad de la población. En Ecuador son casi 4.000 millones de dólares al año. Este es el monto de pérdida, es decir, invertir en reducir obesidad es fundamental. Y aquí tiene un rol clave el sector privado, porque son los que producen los alimentos.
Y tenemos que llevar no solamente un tema de responsabilidad social del sector privado para ayudar a lo que está pasando en un país, sino que tiene que haber en algún momento, y ojalá en los próximos años se logre hacer, se contabilice ese nivel de costo para que el sector privado cubra esa brecha, porque es necesario trabajar en esa, porque si no estamos convirtiendo a América Latina en un país en una región de hipertensos y de diabéticos de acá a muchos años. Tenemos que trabajar en eso. Ese es un problema clave en América Latina. Otro tema fundamental en la región es el tema de anemia. 46% de anemia en madres en edad de gestación, 40% en niños como media en América Latina, pero lo más grave, en zonas urbanas o periurbanas. Y hay que entender una cosa, no porque la persona deja de ser pobre, deja de ser insegura alimentariamente. La gente que gana más come peor. Tenemos que trabajar en cambio de hábitos. Tenemos que enseñarle a la gente qué es lo que debe comer sin que eso signifique afectar su bolsillo. Y se puede hacer. Hemos hecho estudios en Guatemala, por ejemplo, donde se han identificado cuáles son las carencias de micronutrientes que tiene la dieta de un poblador medianamente pobre. Proteína animal, folato, hierro. Hay que acercarlos a esos productos. Esa es la brecha nutricional en la que tenemos que trabajar. Y en Honduras podemos hacer lo mismo. Hay que buscar que esta gente consuma otro producto. Y otro tema que para nosotros es importantísimo: migración. Migración y seguridad alimentaria. Toda la vida hemos hablado de la migración como causales: la violencia, la pobreza, sí, la reunificación familiar. Sí. Estoy de acuerdo, es así. ¿Alguna vez hemos hablado del hambre? Las mayores crisis migratorias en el mundo, en toda la historia, se han dado por crisis de hambre. Y ahora está pasando en América Central. 4 años de sequía consecutiva han incrementado las cifras migratorias en los 3 países, hacia las capitales, hacia afuera de la región, migración irregular. Pero ¿qué está ocurriendo además? Y hemos hecho un estudio con el BID, con la OIM, con el FIDA. ¿Qué está ocurriendo? No solamente eso genera que la gente se vaya por la sequía, sino que el costo para la familia que se queda del migrante es altísimo, y las cifras de desnutrición aguda, por ejemplo, en un país como Guatemala, se han incrementado en casi 8 puntos debido a la sequía y debido a esta migración. La deuda de la migración tiene un impacto directo en seguridad alimentaria. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando hablamos de reducir migración, tenemos que hablar de invertir en planes de mediano plazo de seguridad alimentaria para que la población se quede. Porque la población que migra en el corredor seco particularmente es población que vive de lo que produce. Sí. Son economías de subsistencia agrícola. Temas que son, creo yo... No huyen de la violencia, huyen por el hambre. También. La gente que se va no huyen de la violencia, por lo general huyen del hambre. Esa gente también de la violencia, pero también sí, del hambre. Así es. Bueno, si usted nos pudiera anticipar, así como es usted, ¿cuál es el mensaje que usted viene a compartir con el gobierno este día? Nosotros lo que queremos con el gobierno ahora es trabajar para un plan de 5 años, donde el gobierno le diga al PMA: este es el área donde nosotros queremos que tú colabores con nosotros, porque es el área donde tú tienes ventajas comparativas y donde nosotros hemos identificado brechas. Eso es lo que estamos haciendo. Y ahora me voy a reunir con las autoridades del Estado, justamente para definir ese plan hacia adelante y tener listo en el mes de febrero del próximo año un plan estratégico de país PMA Honduras, que nos permita a nosotros apoyar al Estado para conseguir el hambre cero en este país. ¿Cuáles son los países con más desnutrición y problemas de hambre, de seguridad alimentaria en América Latina? El país con mayores niveles de desnutrición crónica en América Latina es Guatemala, con cifras que bordean el 50%, seguido de Haití, seguido de Bolivia. Pero más allá de eso, o sea, los niveles de desnutrición crónica oscilan entre 1 punto, que es el caso de Chile, a 49 puntos, que es el caso de Guatemala. Pero más allá de eso, mientras haya un niño, es un problema, es un tema ético, pero además es un tema de desarrollo, es un tema de reducción de la pobreza y sobre todo de reducción de la violencia. Hay que entender que todo empieza desde los primeros años de vida. Si nosotros no trabajamos durante los primeros 1000 días, ese niño está hipotecado y no se va a integrar al mercado de manera competitiva. Ese es el hambre oculta del cual nadie reconoce. Y un tema más, que lo digo siempre, y lo digo de manera deliberada, para provocar, porque es cierto. Probablemente tenemos niños desnutridos en el mundo porque los niños no votan, porque no tienen la capacidad de salir a la calle a reclamar sus propios derechos. Y eso tiene que cambiar.
El tema de nutrición tiene que estar en el debate electoral, en la agenda pública de los países, porque si no, no tenemos ningún tipo de éxito en políticas de educación ni de salud si no trabajamos en niños primero. Y no solo eso, discúlpeme, don Miguel, yo voy a provocar todavía más. Y yo voy a provocar todavía más. Y después los queremos matar a los 11 años porque se convierten en sicarios. No es un tema de Honduras. Honduras está ahora, se lo digo con toda sinceridad, Honduras está ahora, y es un tema que también voy a hablar con el gobierno, para mostrar éxito en sus políticas sociales. Nosotros estamos trayendo misiones de otros países que vengan a Honduras para que Honduras les enseñe lo que han hecho y lo que están haciendo. Pero hay que seguir trabajando. No hay que bajar la guardia. No, yo valoro lo que usted dice, de que el país ha hecho muchas cosas buenas en esto. Yo lo valoro, me agrada y me genera esperanza. Claro, claro que sí. Yo no tengo empacho a con mí. Nosotros mismos, no me da Renato, pena decir lo bueno que se hace hoy en este gobierno y cosas buenas que se hicieron en otro gobierno. Con nosotros mismos, Renato. Nosotros que trabajamos en muchos países, en 80 países del mundo. En Honduras es el país donde tenemos el mecanismo de financiamiento nacional más grande del mundo. ¿Esto qué significa? Que el Estado ha asumido la responsabilidad de financiar los programas con el PMA. No necesitamos donantes que vengan y ayuden. Es el Estado el que está financiando la merienda escolar hace 20 años, desde que Ricardo Maduro lo decidió. Y sigue creciendo, y sigue mejorando. Es un proceso. Lo que sí he visto en los últimos años es un empoderamiento distinto del Estado para trabajar en políticas sociales de largo plazo. Y hay que continuar en esa línea. Bueno, hay que continuar y todavía más. Hay que duplicar, hay que triplicar esfuerzos. Porque insisto, y esto lo estoy diciendo yo para hacer la transición al siguiente tema. Porque cuando no se invierte, cuando no se trabaja por los niños, después los queremos matar a los 10, 11, 12 años porque se convierten en sicarios. Porque andan buscando comida, asociándose con pandillas, asociándose con el crimen organizado para tener platita y llevarla a la casa, para comer ellos mismos. Eso pasa cuando no se invierten los niños. No digo que aquí no se ha invertido, ya me lo ha dicho don Miguel Barreto. Sí han estado trabajando en esto, claro, falta más. Sí son como ejemplo de lo que otros países deberían hacer. Eso me agrada, pero falta más. E insisto, y hay que trabajar más porque si no algún día ya todos vamos a creer que sí es bueno matar a los hipotes porque se convierten en sicarios, se convierten en matones. Miren, y estos niños solo se convierten en matones y en sicarios porque han sido marginados siempre. Así de simple. Yo no soy dueño de la verdad, ¿verdad? Me disculpan, pero yo sí creo que muchos de los niños que hoy matan a los 11, 12, 13, 14 años son niños producto de la marginalidad. Hogares desintegrados, sin espacios donde jugar, nunca tuvieron amor, nunca tuvieron afecto. Y ese es el resultado. Señor Barreto, como Muchas siempre, gracias. me agrada su presencia aquí en Frente Muchas a gracias. Frente. Un placer realmente estar en un país que considero el mío. Muchas gracias. Muchas gracias.